Saludos. En esta ocasión, como pueden ver, voy a hacer un unboxing de esta silla tipo gamer que he adquirido ya que estaba en oferta. Y bueno, como podemos ver, es de la marca Avalanche Rouge, que de hecho también tengo un monitor de la misma marca. De hecho, aquí arriba les dejaré el video de el monitor, un Ultra Odyssey 2 de 27 pulgadas. Y bueno, de esta silla ya había hecho un unboxing de otra marca, una silla económica que desafortunadamente no resistió. Digo, al mes se rompió y al menos pude devolverla y pedir mi garantía. Y bueno, al menos para esa silla hay que considerar que será una silla bastante económica. Esta silla es un poquito más cara, pero de todas maneras ahorita que la abramos y veamos cómo está construida, veremos si vale la pena. Aunque también hay que reconocer que igualmente esta es una silla de gama baja, es una silla bastante económica. Digo, si tú pesas alrededor de 100 kilos o más, no sé si sea lo más conveniente. De hecho, yo peso por alrededor de 100 kilos, así que voy a ver qué tanto resiste. Pero yo lo recomendaría más para personas que pesen menos de los 100 kilos. Si pesas más de 100 kilos, yo creo que deberías optar por otras opciones de silla, que eso sí, son mucho más caras que estas. Y bueno, yo tengo por ahí una marca que es la que suelo utilizar en las oficinas, que esas sillas son muy buenas. Sin embargo, su precio, digamos que es 10 veces lo que cuesta esta. Pero eso sí, esas sillas las he visto aguantar hasta oficinistas de más de 200 kilos y no se inmutan. Y duran bastante, pues ya que algunas que he visto ya tenían alrededor de más de 8 años de uso y seguían enteras. Si acaso un detalle estético de los propios usuarios que son muy descuidados y llegan a derramar café o a romper un poco la tela, pero lo que es la construcción es muy buena y raramente he visto una de esas sillas que se haya roto o se haya deformado con el tiempo. Y como les digo, yo la he comprado porque la he adquirido en una oferta y vamos a ver qué tanto resiste, porque he visto que ya no sé mucho para gamer y que es muy resistente, pero bueno, ya veremos ahorita su construcción. Y la estoy utilizando un tiempo para ver si soporta mi peso. Bueno, vamos a hacer el unboxing, comentar un poco cómo está construida. Se supone que no necesitamos herramientas, ya que la única herramienta que viene está adentro de la caja. Y si acaso solo necesitaremos una llave o algo para cortar la cinta. Y bueno, vamos a abrirla. Y bueno, empecemos quitando aquí. Aquí podemos ver las ruedas, que son bastante genéricas, no son como la de la mayoría de sillas económicas. Vamos a abrirlas y aquí las tenemos. Que generalmente estas se insertan en la base. Y es de material plástico. Aquí seguramente viene el pistón. Aquí tenemos el pistón. Se enfoca un poco mejor. Y bueno, por lo generalmente este va a la base. Va metido a presión. Y aquí va el asiento. Suelen ser de unos 150 kilos, 200 kilos. Pero bueno, ahorita veremos en el instructivo cuánto es el peso que nos dice en realidad.
Aquí podemos ver la base, que es de una tela transpirable, logo de marca, y aquí unas pequeñas orillas. Es hule plástico, hule piel que diga. Y bueno, lo que puedo notar aquí es que es una tabla de madera. Tiene un grosor algo considerable, aquí lo vemos, yo diría 1,5 centímetros, 2. Lo que podemos ver que es el tamaño de la tabla que sostiene el demás cuerpo, que es espuma. Como la sentimos aquí, y estos dos pequeños a los lados. Pero en resumen es una tabla, tal cual, como la otra silla, que ahí les dejé el video. Y tenemos varios puntos de sujeción. Lo vemos, que es donde irá la parte donde se anclará el respaldo. Que importante, en la otra silla el respaldo iba atornillado a esta misma tabla, por lo cual cuando te inclinabas forzabas también el asiento, y lo que se inclinaba era el sistema que va aquí abajo. Pero no, aquí me parece que el sistema es aparte, y lo único que hace es sostener a esta tabla, tal cual es una tabla. Y tenemos lo demás, el forro y la espuma. Se siente un poquito más rígida que la otra sí era más suave, más esponjosa, y esta es un poco, se resiste más al peso. Pero bueno, ya veremos después qué tal se siente. Aquí tenemos la base. Hay que ver que es una base de plástico rígido, no es metal ni nada. Aquí van las ruedas y aquí va insertado el pistón, que como les digo es plástico. Un plástico macizo, pero pues ya veremos si resiste con el tiempo. Y aquí un pequeño adorno nada más. Bueno, aquí está el sistema, pero eso ahorita lo veremos más a detalle. Aquí tenemos el respaldo, como ven es también espuma. Aunque me parece que tiene como pequeñas burbujas, no sé si ha sido lo mejor para esta silla. De hecho ahí alcanza a oír como que truena. Bueno, si se llega a romper, abriremos por completo y ya veremos qué es lo que suena, pero sí suenan como burbujas. Que no me convencen del todo porque se quedan como marcadas. Y bueno, pues el asiento, pues aquí es un asiento largo, igualmente hule piel. No es que sirva de mucho de respaldo esto, pero bueno, ahí viene. Y aquí viene la marca. Igualmente, por lo que puedo sentir aquí, también es una tabla, todo este cuerpo, y sobre él han puesto el forro y la espuma. Que como les digo, aquí me preocupa un poco que esto se sienta como burbujas, que se revienta. De hecho se queda marcado.
Habrá que revisar eso en esta silla. Se oye cómo se truena y se queda marcado. Y bueno, aunque en la publicidad decía que no tenía madera, pues bueno, sí que está aquí. Aquí la logramos sentir, la tabla. Y seguramente estos arcos son unos pequeños arcos de metal. Aquí tenemos un pequeño cojín en el respaldo lumbar que se va atorado, ya que aunque sea una silla gamer no necesariamente significa que sea ergonómica. De hecho, sin esto seguramente la silla te cansaría después de un rato que estés usándola. Aquí tenemos la tornillería y una llave Allen que seguro servirá para armar lo demás. Esto me parece que va al respaldo. Es un tubo. Y podemos ver un poco el grosor. Y no se siente tan débil como para que se vaya a doblar. Pero igualmente con el tiempo estos también suelen rendirse. Pero ya veremos con el tiempo si resiste. Y bueno, aquí tenemos el respaldo para los brazos. Y como podemos ver son plástico. Nada más aquí la junta es de metal donde va el tornillo. Y aquí una cubierta de hule piel y algo de relleno. Pero en general el cuerpo es plástico. Y aquí tenemos el otro lado. Es el otro lado del asiento. Y sería todo lo que hay. Y bueno, aquí en la misma caja podemos encontrar el instructivo que nos dice qué piezas vienen y el orden en que deben de ir armándose. Empezaremos aquí con lo que nos dice que es poner el pistón y las ruedas a la base. Y bueno, estas entran a presión, solo hay que ponerlas y empujarlas un poco. Y ya las tenemos, son 5 ruedas, 5 puntos de soporte. El pistón va con este punto naranja hacia arriba y esto inserta aquí. No se preocupe si siente como flojo, ya con el mismo peso se va a terminar de asentar aquí en esta parte. Y ya queda. E igual con el mismo peso se termina de sentarse.
la siguiente parte vamos a poner el sistema de la base a la base de la silla. Y aquí tenemos el sistema. Aquí es fácil saber cuál es. Tenemos la parte que es más separada y la más cercana. Están aquí los puntos y estos de aquí. Y simplemente los hacemos encajar. Y lo que les decía, este es el sistema del respaldo, que a través de estas palancas y esta tuerca vamos a poder decir qué tanto se nos permite inclinarla. Aquí va a ir esta parte y finalmente esta es la que nos dejará reclinarlos. Pero bueno, ya que la tengamos montada se verá mejor. Y aquí está. Pues es un resorte bastante grueso y estas piezas. Y tomaremos la herramienta. Aquí tenemos la llave Allen. Y bueno, aquí tenemos que tantear porque no viene indicada qué pieza es cuál. Pero pues ya nos podemos dar una idea por cómo se ve y cómo la vemos en el instructivo. Bueno, y si tenemos alguna duda podemos medir los tornillos. Por ejemplo, aquí nos dice que para la base usemos los M6 de 25×4, que son de 25 milímetros y son 4. Que yo creo que serán estos. Y aquí lo podemos medir. Como ven, 25 milímetros. Bueno, ya lo tenemos insertado, ahora simplemente atornillamos. Y apretamos un poco solo para evitar barrer o que se salga. Y así con los demás tornillos. Y listo, ya tenemos los 4 tornillos puestos. Vamos a ver el siguiente paso. Que es poner la cruz que vimos ahorita en el respaldo. Vamos a ponerla en su posición. Parece que no tiene como que un lado. Ambos lados se ven igual. Había esperado que no se ve más plano, pero yo creo que el que se parece más plano es este. Vamos a ponerla de esta forma. Y aquí ponemos los tornillos de 25 milímetros. Los tenemos, son 2. Y aquí va uno de 35 milímetros.
Me parece que es el que viene solo. Y bueno, aquí también lo podemos medir en 35. Y bien, ya tenemos atornillado el respaldo a esta T. Bien, ahora toca poner los respaldos para los brazos. Pero para eso primero debemos poner el asiento, el pistón y poner este. Y ya lo tenemos aquí. Y bueno, aquí ya lo tenemos en su altura máxima. Otra vez estoy notando esto, que el forro parecen como burbujas. De hecho, presiono y se queda marcado. No sé si tenga que ser así, pero al menos a mí no me gusta que quede esto así. Se siente como truena una pequeña burbujita y se queda marcado ahí. Pero bueno, ya veremos al final. Bueno, ahora insertamos la cruz en esta parte para poner el respaldo. Y teniéndolas de esta forma, ahora sí vamos a poner los descansabrazos. Que aquí nos deben de sobrar estos 4 tornillos, que son de 35 milímetros M8. O sea que son un poco más grandes que los demás, porque los dos serán M6. Ahora sí vamos a poner el otro. Nada más una observación. Aquí en esta parte podemos ver lo que son los cierres para poder quitar el forro. Y es que necesitamos abrirlo. Solo que le han quitado las piezas que son para poder jalarlo. Pero sí tiene cierres, ahí los podemos ver. Vamos del otro lado. Y muy bien, ya terminamos esta parte. Ahora solo falta el respaldo del riñón. Yo de pequeño cojín. Este si lo aprieto, vuelve a su forma original.
También tiene un cierre, como podemos ver aquí, por si es necesario lavarlo, pues se puede quitar. Aquí ha quedado marcado, me imagino que es por el empaque, por algún tubo que se haya atravesado, y esperemos que se devuelva a su forma original. Hay que ver eso cuando lo abrimos. Y bueno, al menos no vino un instructivo de cómo colocarse, pero vamos a ver cómo lo ponemos. Lo vamos a pasar por aquí, por la parte donde están los agujeros, y aquí abajo del respaldo hay un pequeño espacio donde podemos pasar el otro tirante. Y aquí en la base se puede pasar el otro. Ahí a ver si se alcanza a notar. Y ya lo tenemos, ya nada más sería ajustarlo a la altura de nuestro cuerpo. Y listo, ya quedaría de esta forma. Y ya después acomodaré bien ese cojín que queda a la altura de nuestra espalda, del arco. Y bueno, ya la tenemos armada. Se ve regular. Digo, recordemos que no es una silla cara tampoco. Es un poquito más cara de una silla básica. La construcción por el momento se siente bien. Ya veremos con el paso del tiempo. Y lo que insisto que no me sigue gustando es que la parte donde te sientas, recargas y el asiento, se sienten como si fueran burbujas que se revientan. Entonces eso ya después lo veremos, si realmente se queda marcado donde presionas o se vuelve a su estado original. Y en todo caso pues tocará abrirla y cambiarle el relleno. Bueno, eso a un futuro, ya cuando veamos si esto es realmente molesto. Bueno, voy a sentarme. La voy a estar utilizando un mes o más y ya les traeré un video de si ha soportado la silla o si como la otra pues, tuve que al final devolverla porque se rompió. Voy a sentarme aquí. Aquí tenemos la altura. Ahorita hacemos unas mediciones. Al menos para el tamaño de mi cuerpo queda un poquito justa. A lo mejor sientes que estorba un poco estas partes de los lados, pero ya dependerá de cómo te sientes. Tenemos la altura y aquí tenemos para sentarte. Como ver, regresa. Y esto mismo sirve para fijar qué tan inclinado lo quieres hacia atrás. Lo podemos poner muy enfrente. Bajamos la palanca que hay aquí atrás, que está hasta atrás. La aseguramos haciéndola hacia hasta abajo y ahí queda. Si quieres tenerla más hacia atrás, vuelves a levantar, te recorres y vuelves a bajar. Y ya quedaría atorada ahí. Y ya si quieres tenerla mucho más atrás, pues vuelves a bajar la palanca. La segunda, hay dos. Una es la altura de la silla y la otra, que es la que está más hasta atrás, es para fijar el asiento. No es tal como para que te cargues. O sea, sí lo puedes hacer, pero
no es tal cual para un sistema que tú te puedas recargar y hay un resorte que te dé cierto movimiento, sino que simplemente lo deja fijo. Vamos de nuevo. Liberas la parte trasera y la empujas hacia donde tú quieras. Bueno, pues lo quieres muy recto, lo dejas ahí y vuelves a bajar y se fija. Pero no es para que te recargues, o sea, no hay un sistema de resortes que te permita un cierto grado de movimiento, como en otras sillas donde tú puedes escoger la resistencia, puedes poner mucha resistencia o muy poca resistencia para que puedas ir hacia atrás. Aquí no, aquí es simplemente lo fija en el área que tú lo quieras, o en el ángulo más bien. Lo sueltas. Por ejemplo, aquí me voy hasta atrás y ahí vuelves a bajar la palanca, pero se queda fijo. Si te levantas, el asiento no regresa. Tienes que liberarlo. Y entonces ya aquí lo pones al ángulo que más te agrade. Y se fija. Igualmente esta riñonera voy a ponerla un poquito más para arriba. Y bueno, toda esta la ajustas a lo que necesites. Y bueno, yo la voy a alzar un poco más. Creo que a la altura máxima queda bastante bien. Y bueno, ya veremos si en el paso de un mes aún sigue en pie esta silla. Bueno, eso sería al menos todo por este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete. También te puedes hacer miembro de mi canal para ayudar a poder hacer más reseñas de productos desde un tier de, me parece, de 20 pesos, los cuales me pueden servir para seguir con este canal. Bueno, nos vemos la próxima.